de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sireneinvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde, Visión Global, Wall Street y actualidad geopolítica, poniendo también el foco en inversiones alternativas, pymes y sectores emergentes. Visión Global, con Alma Navarro, Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Ocho minutos a las 10 de la mañana. Seguimos en este consultorio de bolsa con José María Lerma. Teníamos pendientes varios valores: Iberpapel, Gestamp y Vocento, 3 posiciones que nos daba María, y luego Kering, Moncler y Sopra Steria, ¿no? Para entrar. En estas 3 últimas era para entrar. Ok, bueno, pues en principio contestándole a María en cuanto a Iberpapel, enhorabuena por la entrada y la rentabilidad. Decía que las tenía 15,70, hoy está a 18,80. Tenemos Iberpapel hoy subiendo un 0,880 y se quiere salir de esta última subtendencia de recorte, esta pequeña subtendencia de recorte que lleva desde los máximos anteriores de 19,42, que es hacia donde se tiene que dirigir. Por lo tanto, yo estaría pendiente, María, de ese ataque hacia los 19,40 y si lo rompe, el siguiente lo tiene en 19,70, 19,80. Estos son los máximos anteriores que nos ha dejado y es los máximos donde en principio podemos llevarlo. Si fallara este impulso al alza, pues puede asentar el soporte en 17,60. Por lo tanto, yo de momento aguantaría totalmente la posición. En cuanto a Gestamp en automoción, entendí oír que la tenía 0,90. La acción está cotizando a 2,91. No sé si yo lo anoté mal o 0,90, no, pero 0,90, bueno, 0,90 Gestamp y 0,80 Vocento. Correcto, ya está cotizando a 2,91 en este momento. Su impulso aquí sí es totalmente bajista desde julio del año pasado, en los 4,48, y por lo tanto muy atento a la evolución que está teniendo en este momento. Se quiere salir de esa tendencia bajista, está intentando y no lo consiguió durante la semana pasada y bueno, tiene un soporte en los niveles actuales, hoy está cotizando levemente a la baja en los 2,89. Si ese nivel no pudiera aguantarlo, bueno, pues regresaría a sus mínimos anteriores de 2,80. Yo aquí sí que plantearía, si tiene un beneficio amplio, pues plantearía opciones. Para tener un nuevo impulso a la vía nos tiene que romper los 3 euros al alza. Mientras que no lo rompa, no tendremos un nuevo impulso al alza. Y en cuanto a Vocento, aquí sí que las tenía 0,80, está cotizando pues prácticamente al precio de compra, ha hecho una explosión al alza muy grande, está haciendo una banderita, si puede ver el gráfico, pues se ve muy elocuente, donde está sentando en el pico del impulso que tuvo en abril del 2023 y no pudo con él, ahora es soporte y lo está sentando, de volver en ataque hacia los niveles nuevamente de 0,90. Por lo tanto, es que si no puede
por va a ir a tapar el gap en los 0,73. Por lo tanto, ahí tiene un comentario sobre las 3. Yo Vocento de momento la aguantaría y un ataque hacia los 0,90 plantearía deshacer posiciones. Si nos cambiamos al sector moda, y por ir rápido, ya comentaba anteriormente en la pregunta que tuvimos que en el sector moda para mí hay acciones en el que hay que estar dentro. Kering está sentando los soportes de toda la bajada. Si estuviera fuera de Kering, entrar, porque nos pedían, creo que para entrada, en este momento no entraría, salvo que rompiera los 392. Está cotizando en 355 y en los mínimos que ha hecho este año. Por lo tanto, ¿cuál sería mi nivel de entrada? Los 392, de cierre de mercado siempre. ¿Cuál sería el objetivo a conseguir? Los 427, 430. Y este nivel es realmente el que me apetecería entrar, si rompiera los 430 al alza. En cuanto a la siguiente, Moncler en Milán tiene un aspecto totalmente diferente, aspecto totalmente alcista, lleva unas semanas intentando, corrigiendo, ha tapado el gap que nos dejó, que se lo he subrayado aquí con un rectángulo sombreado, y ahora puede tener un impulso en los 67,40. Si ese impulso bajara, le bajaría a 60,70 a 60,50, donde un pullback nos daría una buena ocasión de entrada. Objetivos para este trimestre, niveles de 70. Y la última acción que tenemos, por ir un poquito rápido, aquí Sopra Steria, que nos preguntaban también en París, totalmente alcista, está consolidando los niveles anteriores, atento al próximo ataque en 236, no debe de perder para mantener este impulso alcista en 216, por lo tanto, aquí si quiere entrar, yo entraría en este momento. El stop lo tiene muy cerquita, lo tendría que poner en 208, 209. El soporte en 216. El objetivo de beneficio en 234. Vale. Las tenemos y todas. Ahí están todas. Las tenemos todas. Venga, pues Antonio al teléfono. Buenos días, Antonio. Sí. Buenos días. Vamos con ello. Vamos a ver, yo quería preguntar por Inditex, que me salí y no me tenía que haber salido. A ver si podemos entrar. Vale. Muy bien. Gracias, Antonio. Gracias. Bueno, pues mire, Antonio, Inditex depende también del perfil de inversor en el plazo temporal que usted tenga. Inditex es una acción a mantener en cartera este año en todo momento. Puede tener un recorte adicional a los niveles de 42 frente a los 43,75 que en este momento está cotizando. Lleva varias sesiones de bajada, está intentando frenar esas bajadas, y si me dice que sí podría entrar, yo estoy dentro y considero que sí se puede entrar, aunque tenga esa bajada a niveles de 42 que no se hará. Y si entra en este momento, hay unos objetivos bastante claros, que son los 46,50, 47, con un previa resistencia en esos 45,80. Esos son los objetivos si entra, que en este momento está cotizando en 43,75, pero empresa por proyección, por fundamentales y por la propia empresa, sí, en ella sí, es una empresa a mantener siempre en cartera. Vale. En YouTube, vamos rapidito. ¿Cómo ves Air France? Pregunta Javier, Air France. Y Alonso pregunta que está comprado en Hanza, que no conozco esta empresa. El ticker es... Yo tampoco. HANZA, tal cual. HANZA. ANZA, vale, la vemos. comprada a 65. Vale, correcto. Y quería Air France, ¿no? Sí. Vale, perdón. Un momentito que ya la tenemos en pantalla. Bueno, el sector de aerolíneas hoy estaba subiendo, veíamos IAG cómo estaba subiendo, veíamos Lufthansa cómo estaba hoy también subiendo.
Por lo tanto, sector de aerolíneas, yo sí que estaría dentro para este trimestre. En España, IAG creo que va a intentar romper los 2,10, por nombrar una de nuestro Iber. Air France, en este momento, y le he querido dar este detalle para que vea cómo está en el resto de compañías. Air France en este momento está en un proceso bajista, en un proceso donde la estamos analizando en París, en un donde están en soportes, en niveles de 9,52. El precio le puede ser muy atractivo, pero porque la vea un precio en el que parece ser que es barato, eso no es un buen sistema para entrar en la compañía. Entonces, yo personalmente, usted haga lo que considere, es su cuenta, es su riesgo, es su dinero. Personalmente no entraría porque tiene un proceso bajista. Por precio le puede dar un beneficio rápido y importante con un rebote a niveles de 10,35, pero pienso que tiene otras aerolíneas que tienen otro aspecto, puede evitar mucho más el riesgo que en esta acción, pero ya tiene niveles por si le apetece entrar. Y en cuanto a Hansa, que ya le digo, está en Estocolmo, pero yo personalmente la desconozco, no sé los fundamentales de ella, que es muy importante cuando vamos a entrar. No solo el aspecto técnico debe de ser algo adicional, tenemos que ver si el sector está con potencial y qué salud financiera tiene la empresa, ¿no? A nivel técnico, mostrado un nivel de, pues un impulso prácticamente desde el 2022, que en enero del 2023 rompía la lateralización. Es un doble techo, uno lo tocaba, el otro lo ha tocado a finales de diciembre y está luchando con los soportes de esa lateralización que comentaba antes en todo el 2022. Si adentro estos niveles son claves, si pierde a nivel técnico, si pierde los niveles de 59, ya que estamos hablando en Estocolmo, ¿no? Los niveles de 59, cuidado porque puede seguir con las bajadas. Si estos niveles los aguanta, puede tener un rebote a 69, 70 y a partir de ahí, bueno, pues tendría un nuevo impulso al alza a niveles de 80. Pero cuidado que ese doble techo puede provocar nuevas bajadas. Venga, me voy. Tengo 30 segundos. 30, José María. Dime algo del petróleo. Estamos hoy muy pendientes del crudo y pregunta a un oyente, aprovechando ya que hablamos del petróleo, si entrarías ahora mismo en alguna petrolera, ¿cuál le aconsejas? Venga, 30 segundos. Vale, si entrar en alguna petrolera, en este momento, cuidado porque han subido mucho, yo estaría en Repsol. Vale. En Repsol estaría dentro, el objetivo de Repsol 16,10. Vale. El crudo West Texas está cotizando en 84,50, los actores lo quieren más alto, atento a esos 86, 88 que se dirige. Si las tensiones no aumentan, se relajará. Si las tensiones aumentan, tirará el West Texas a buscar esos $88. José María Lerma, gracias por acompañarnos un día más en este consultorio de bolsa. Cuídate mucho, hablamos, a ver qué pasa esta semana. Venga, chao a todos. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Prepárate para la diversión sin límites en la Costa del Sol. En Estepona, Selvo Aventura. Descubre la vida salvaje con especies fascinantes. En Benalmádena, Selvo Marina te invita a sumergirte en un mundo marino lleno de experiencias únicas. Y eleva la emoción a nuevas alturas con vistas impresionantes en el teleférico Benalmádena. 3 destinos, una aventura inolvidable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en el Foro de la Inversión de este lunes ponemos el foco en el sector salud. Lo hacemos con Bellevue Asset Management. Está con nosotros Asís Maestre. Asís, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es Institutional Sales para España en Bellevue Asset Management. Hoy estamos viendo que hay una gran dispersión en rentabilidades. Esta mañana mismo estaba viendo que todavía el segmento de las pequeñas y medianas empresas está en negativo este año, pero sin embargo el segmento de las empresas de telecomunicaciones y también de las megacaps está tocando el cielo con los dedos. Está en zona de máximos, acumulando rentabilidades de doble dígito este y el pasado ejercicio. El sector de la salud, ¿cómo lo está haciendo en este 2024? Pues, Susana, la verdad que la respuesta corta sería que el sector salud, la verdad que ha empezado francamente bien el año, lo está haciendo bien, mejor que el resto de la generalidad del índice. Pero, como decías, si hacemos ese ejercicio de rascar y ver qué están haciendo los distintos sectores dentro del índice, pues como decías, hay una dispersión brutal, ¿no? Y vemos que determinadas compañías o sectores, por citar alguno más, pues todo relacionado con inteligencia artificial, tecnología, pues que no para de tirar. Y luego, pues hay otros sectores que nos están dejando muchas oportunidades, ¿no? Y uno de ellos te diría que esto relacionado con sector salud. ¿Por qué? Pues porque tuvo también un comportamiento más lateral el año pasado, aunque sí que es cierto que está cogiendo tracción y este año lo está haciendo bien, pero las valoraciones en términos generales son francamente buenas, ¿no? Entonces, para todos aquellos a lo mejor que tienen un sentimiento más de cautela, porque ven a lo mejor que la renta variable ha corrido mucho, que las valoraciones están más ajustadas, pues yo creo que el mensaje es, oye, dentro de los índices hay determinados sectores que ofrecen oportunidades a unas valoraciones muy atractivas y yo creo que el sector salud es uno de ellos y tendría sentido pues a lo mejor ir rotando las carteras hacia este tipo de sector también con ese carácter más defensivo, ¿no? Claro, ese carácter defensivo le puede hacer que sea uno de los segmentos o sectores ganadores en un entorno de inestabilidad política creciente. Pues seguro que sí. Es verdad, bueno, ahora mismo pues con lo que ha pasado, claro, por ejemplo, el fin de semana, todo el mundo está pensando en eso, pero sí que me atrevería a decir que si hay inestabilidad geopolítica, el sector salud sería, digamos, uno de los beneficiados en términos de que los flujos irían más encaminados a este sector, por supuesto. Y otros elementos importantes, elecciones en Estados Unidos, Trump o Biden. La teoría que dice y el pasado, ¿qué es lo que dice? Pues a ver, importante, obviamente, porque todos vamos a estar pendientes de este acontecimiento este año. Obviamente el sector salud supone casi un 20% del PIB en Estados Unidos y ambos candidatos tienen que demostrar pues que les importa este sector, como no podría ser de otra forma, ¿no? Entonces siempre decimos que hay ese riesgo de titular, ¿no? De determinadas declaraciones que puede afectar a unas compañías u otras, ¿no? Pero como decimos, el sector salud, he explicado muchas veces, pues un sector muy amplio y muy diferente, ¿no? Entonces, dentro del sector salud habría que tener cuidado a lo mejor en cuanto a declaraciones en todo relacionado con esas grandes compañías aseguradoras, es donde más volatilidad solemos encontrar, y quizá más estabilidad en toda la parte de tecnología médica, ¿no? Pero también es verdad que ambos candidatos, Biden y Trump, los conoce el mercado, en el sentido de que Trump ya ha sido presidente durante 4 años y Biden estos últimos 4, con lo cual el mercado ya conoce más o menos las distintas políticas que han llevado a cabo en sanidad, con lo cual, desde ese punto de vista, no deberíamos de tener mucha volatilidad. Dicen también que en un entorno de menor crecimiento económico o incluso de recesión económica, el sector salud sigue funcionando bien, porque todos vamos a seguir gastando en farmacia o en hospitales si es necesario, ¿no? Sí, si por algo se conoce al sector salud, yo diría que es por ese carácter de defensivo. Y como bien has dicho, nadie va a dejar de ir al médico por mucha crisis financiera que haya, ¿no? Entonces, obviamente, esto no significa que sea una recesión. Luego habría que ver de qué magnitud,
pues no vaya a caer en bolsa, ni mucho menos, pero sí nos atrevemos a afirmar que lo va a capear mucho mejor, ¿no? Y que si hay una recesión en uno de los sectores en los que quieres estar posicionado, es el sector salud, sin duda. Y, por ejemplo, en un entorno de alta inflación, yo sé que el real estate o las autopistas, tema de concesionarias, son protectores de la inflación, cubren de repuntes inflacionistas. ¿Con el sector salud pasa lo mismo? Aquí yo creo que lo que habría que diferenciar es, obviamente, esa inflación, lo que va a afectar es a qué política monetaria van a llevar a cabo los bancos centrales, ¿no? Dentro del sector salud deberíamos diferenciar en esas grandes compañías de pequeñas compañías. Entonces, si hay un repunte de la inflación, hay un retraso en esa bajada de tipos de interés, pues obviamente esas grandes compañías del sector salud te van a proteger, como ya vimos en el año 2022. Digamos que el segmento de pequeñas y medianas compañías a lo mejor se ven más afectadas. Por eso es muy importante lo que pensemos que vaya a pasar en cuanto a subidas o bajadas, ¿no? Para todos aquellos que piensen que entramos en un periodo de bajadas de tipos más o menos, pues probablemente tenga más sentido irse al segmento de pequeñas compañías dentro del sector salud, y para aquellos que todavía no lo tengan muy claro, pues a lo mejor tener más exposición a las grandes compañías del sector salud como farmacéuticas. Las aseguradoras obviamente se ven siempre beneficiadas de esa subida de tipos o de unos tipos altos, o la parte de tecnología médica porque ya está descontada, ¿no? Claro, me estás hablando de grandes, pequeñas compañías, pero me estás hablando también de numerosos segmentos, diferentes segmentos dentro de salud. Me hablabas de tecnología médica, de aseguradoras, farmacia, biotecnología, centros también hospitalarios. ¿Cuál es el abanico? ¿Y son muy diferentes unos de otros? Obviamente el comportamiento que puedes esperar de unos subsectores u otros difiere en función del entorno macro que tengamos, ¿no? Al final el sector salud, como decías, es muy amplio. El inversor, lo primero que se le viene a la cabeza son grandes compañías farmacéuticas, pero tenemos biotecnología, genéricos, tecnología médica y servicios, y luego también podemos irnos al segmento de pequeñas y medianas. Entonces, por todo lo que comentábamos antes de elecciones en Estados Unidos, incertidumbres, si vemos un entorno macro difícil, obviamente queremos tener exposición a esa gran compañía del sector de salud, y si a lo mejor vemos un entorno, más claro, pues probablemente tenga más sentido ese universo de pequeña y mediana compañía por los crecimientos que ofrecen, sin duda. Dentro de Bellevue Asset Management, gama de productos, dame 2 ideas de inversión que sean no sé si complementarias, diferentes, dependiendo del perfil, ¿no?, de cada ahorrador. Por supuesto, sí. Queremos una estrategia a lo mejor más estable, focalizada en grandes compañías. Te diría sin duda nuestra estrategia focalizada en tecnología médica, sobre todo porque en todas esas incertidumbres que están ahí en el horizonte son compañías que las pueden capear francamente bien, y además en un momento unas valoraciones muy atractivas a unos crecimientos muy interesantes, y a lo mejor para todos aquellos que sean capaces de asumir un riesgo mayor, les recomendaría nuestra estrategia de digitalización de salud, enfocado en pequeñas y medianas compañías, pero tienen que ser conscientes de que van a sufrir una volatilidad algo superior. Por ejemplo, dime alguno de los valores que compongan, el de tecnología médica. Pues ahí tenemos grandes compañías norteamericanas, globales, con una cartera de producto muy diversificada. Encontramos compañías pues como Edwards Lifesciences, Abbott Laboratories, Medtronic, Intuitive Surgical, etc., ¿no?, que al final son, pues como decía, grandes compañías norteamericanas, y en un entorno macro complicado, pues siempre lo van a capear mucho mejor, ¿no? Y es una de las ideas que estamos recomendando ahora activamente, sobre todo para todos aquellos que quieran tener exposición a renta variable, pero no lo vean del todo claro, ¿no? Oye, pues tener ese sesgo a gran compañía, pero dentro del sector salud más defensivo, que nos va a dar más estabilidad, y ahora entramos en un punto muy interesante desde el punto de vista de valoración. ¿Cómo se llaman las dos estrategias? Se llama Bellevue MedTech and Services, y la otra, la más arriesgada, pequeñas compañías, Bellevue Digital Health. Entiendo que ambas son renta variable global. Renta variable global, pero sí que es verdad que tenemos un sesgo mayor a Estados Unidos, al final casi el 80 y pico % del fondo está en Estados Unidos, porque a día de hoy los gestores es, digamos, donde más innovación
está encontrando en cuanto a productos y servicios que están llegando nuevos al mercado, que es impresionante. Y luego, ¿cómo son los equipos de Bellevue Asset Management? Porque vosotros sois una gestora muy especializada que lleváis décadas investigando, trabajando en el segmento de la salud. ¿Cómo son los equipos y qué os diferencia a vosotros de otras muchas boutiques? Pues al final me atrevo a decir que tenemos al equipo más grande de Europa focalizado única y exclusivamente a la gestión del sector salud. Obviamente cada equipo está focalizado en su estrategia, pero luego las sinergias que hay entre todos ellos son enormes y bueno, Bellevue se funda en el año 93, con lo cual ya llevamos más de 30 años focalizados en este sector y yo creo que eso es el reconocimiento que tiene Bellevue a la hora de gestionar este sector, ¿no? Y luego, o sea, no sé si digo alguna tontería, entiendo que además de gestores tendréis en el equipo, si no dentro, al menos consultores relacionados con la medicina, porque aquí hay que saber mucho de hacia dónde van las nuevas investigaciones, ¿no? No sé, en el tema de biotecnología, por ejemplo, o de tratamientos contra el cáncer o tratamientos contra la obesidad. Tienes que saber una persona que sepa de números, ¿no? Que sepa del balance, de la deuda, de los beneficios, del dividendo, pero que sepa también de los tiempos, de las investigaciones, de las curas, ¿no? No, por supuesto, y eso es importantísimo. Yo creo que eso es otra de las cosas que diferencia a Bellevue, ¿no? En el sentido de que muchos pues tienen formación en este ámbito, en estas ciencias, son bioquímicos, biólogos moleculares y aparte obviamente luego lo han complementado con esa formación en gestión de activos, ¿no? Obviamente tienes que estar puesto en los dos, tanto en el ámbito de las ciencias de la salud como en lo que es al final pues este mundo financiero tan complicado, ¿no? Pues sí, es clave y obviamente tienen formación en eso que también es importante. Bueno, supuesto. Tenemos el MedTech, ¿no? Que es el de tecnología médica, y luego tenemos el de las pequeñas y medianas empresas de Bellevue Asset Management. Justo. Las dos ideas de invasión. Pues Asís Maestre, muchísimas gracias por los argumentos, por las explicaciones y por mostrarnos estas estrategias que pueden complementar esa cartera de cualquier cliente, de cualquier ahorrador a largo plazo. Muchísimas gracias, cuídate. Ya por el lunes. Muchísimas gracias, gracias, Susana. Adiós. Adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-603. Este año regala tecnología beauty por el Día de la Madre con el dispositivo de microcorrientes de Foreo Verdos, que eleva, esculpe y reafirma. Cautivará a todo tipo de madres, las impacientes, las exigentes, las presumidas, las prácticas. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Abrimos aquí en Capital Intereconomía este espacio dedicado a las herencias. 915331851. Teléfono directo, lo puede marcar para plantear su duda y poder escucharle en directo, que nos cuente pues qué le preocupa, qué le interesa, qué necesita resolver. Tiene también otro número a su disposición, el 609 22 47 16. Ahí sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es socia y directora de Legal por Naturaleza. ¿Qué fin de semana ha hecho, eh? Ay, maravilloso, maravilloso. Por fin llega la primavera. No, ha llegado el verano. Ha llegado el verano. Totalmente. A ver si nos dura. Bueno, no, dicen que ya a final de semana bajará un poquito las temperaturas, pero lo normal, ¿no? Bueno, una avanzadilla por lo menos, un poquito de alegría. Sí. Hemos tenido ahí calorcito que da gusto. Oye, mientras van llamando los oyentes, dudas que teníamos aquí en la redacción y que hemos puesto ahí en común. Por ejemplo, con el tema de los derechos hereditarios. Sí. ¿Yo puedo vender mis derechos hereditarios? Sí, se pueden vender. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que hay una controversia importante con este tema, porque a veces no se sabe muy bien qué son o qué vendemos. A ver, ¿qué son? Entonces, los derechos hereditarios, si yo soy heredero en una herencia, lo que a mí me toque, mi porción de caudal hereditario, son mis derechos hereditarios. Si yo eso lo puedo vender a un tercero o a otro coheredero. ¿Pero lo puedo vender total o parcialmente? No, o sea, se vende parcialmente porque yo vendo una porción de la herencia, pero vendo totalmente mis derechos hereditarios. Y eso es lo que genera quizás mayor interés y también conflicto. Entonces, ¿yo mis derechos hereditarios los puedo vender a dos personas? No, a uno. Lo puedes vender a un tercero o lo puedes vender a otro coheredero que comparta contigo la herencia. Pero normalmente estos supuestos se dan pues porque tengo problemas de liquidez y quiero pues tener ya el dinero y salir de la herencia, porque no me llevo bien los coherederos, porque hay problemas para poder heredar y a lo mejor hay muchas deudas, entonces no me apetece estar ahí litigando durante mucho tiempo. Claro. Y es una salida rápida. ¿Y se lo puedes vender a otro heredero o a cualquier otra persona? Sí, incluso se lo puedo vender a un tercero y cuando mis coherederos se enteren, pueden recomprar esa parte, porque a lo mejor yo de motu propio, de buena voluntad, ¿te gustaría comprar a mi hermano, por ejemplo, te gustaría comprar mi parte? Te dicen que no rotundamente, pero cuando ya se ha formalizado esa venta, pues se lo piensan mejor y deciden que no quieren que nadie fuera de la familia entre a esa herencia y lo vuelven a recomprar. Y, por ejemplo, ¿me pueden denunciar a mí si yo soy heredero y vendo mis derechos hereditarios a alguien que no es de la familia? No, ¿O lo pueden recurrir? A no ser que haya un pacto sucesorio, por ejemplo, pero bueno, sabemos que eso no rige en toda España, sino, por ejemplo, Aragón, Cataluña, Baleares, pero si hay pactos sucesorios, ahí tengo que tener cuidado antes de vender mis derechos hereditarios. Puede ser que esté establecido que no se puede hacer. Vale. Aunque el Código Civil nos dice que sí. Vale. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? Pues cuando yo tengo noticia, bueno, primero tiene que haber fallecido la persona de la que voy a heredar, no puedo vender mis derechos antes de. Tiene que haber una escritura de aceptación de herencia, o sea, yo los puedo vender antes o después de haber aceptado, pero no se tiene que haber repartido la herencia, eso es súper fundamental. Y tiene que haber un precio de venta. Y una forma de pago, cómo se va a pagar esa herencia. Eso son como claves fundamentales. ¿Y esos derechos hereditarios tiene que contener todo lo que corresponde de herencia? Todo lo que me corresponde a mí. A mí. Y pueden ser tanto activos como pasivos. O sea, yo puedo heredar una casa maravillosa con una hipoteca fantástica. Estoy vendiendo todo. Vale. Eso sí. Oye, decías que los otros herederos, imagínate que hemos heredado los hijos de la familia y yo le vendo mis derechos hereditarios a uno que pasa por allí y mis hermanos no están de acuerdo. Entonces, ellos no pueden recurrir, pero sí que pueden recomprar. O sea, ¿hay alguna forma de pataleo o de evitar que...? Sí, a ver, los demás herederos tienen lo que se llama derecho de retracto. Entonces, en el plazo de un mes, desde que yo como comprador de esa venta de derechos estoy informando que quiero entrar en la herencia porque tengo un documento un contrato que así lo acredita, ellos en ese plazo pueden ejercer el derecho de retracto y me pueden recomprar al mismo precio que yo compré. Vale. Y se lo vuelven a quedar, a no ser que esté establecido
dentro de la familia que no se pueden vender esos derechos a un tercero. Pero bueno, para eso tiene que haber un pacto sucesorio que a lo mejor el comprador no conoce. Pues en ese caso ya luego el comprador revertirá contra el vendedor. Claro, ¿y el pacto sucesorio lo tendría que haber hecho mis padres junto con todos los herederos? No. ¿O solo los padres? No, lo pueden haber hecho los padres, perfectamente. Claro, que pueden decir en el testamento, oye, no quiero que mis bienes sean vendidos a ninguna... A un tercero. Eso. Pues entonces yo mis derechos hereditarios los tendré que vender a un coheredero. Claro, aunque yo herede y luego con lo que la herencia hago lo que me dé la gana. Claro, pero nunca la he tenido que recibir, solo aceptar. Vale, ahora me interesa impuestos, tema impuestos. Para el heredero que vende y para el que compra. Pues el que vende necesariamente tiene que declarar el impuesto de sucesiones por aquello que ha recibido, pero no lo ha, o sea, no lo tiene físicamente, pero sí lo ha llegado a recibir. Y luego, si con la venta de esos derechos hereditarios ha habido una ganancia patrimonial, lo tendrá que declarar en IRPF. Y el que compra tiene que declarar el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque para él es otro negocio jurídico que poco tiene que ver con una herencia. Y el que compra los derechos hereditarios, ahí lo compra todo. Si son acciones, si es un piso, si hay deudas, lo adquiere absolutamente todo. Sí, por ejemplo, si la herencia, si lo que yo estoy adquiriendo es un 40% de la herencia, lo que vendo es mi 40% de la herencia, pero no estoy vendiendo propiedades concretas. Yo no estoy vendiendo el 40% de un piso ni el 40% de acciones, porque luego, una vez que esa herencia se valore y se reparta, realmente no sabemos qué vamos a percibir. A lo mejor lo percibimos todo en dinero. O sea, al final percibo un 40% del caudal hereditario. Claro, es como dices, yo recibo la cesta de la compra, pero no sé qué es lo que hay dentro de la compra, ¿no? O sea, sí que lo sabes, ¿no? Sí, me lo va a contar. Pero no puedes decir, oye, compro 3 manzanas, 3 naranjas, 5 melones. Claro, el vendedor me va a decir qué es lo que está vendiendo, para que a mí me resulte apetecible el poder entrar en esa herencia, pero luego lo que pase, porque yo al final lo que estoy haciendo es subrogarme en la posición de ese heredero. Entonces pueden pasar 1000 cosas con los otros coherederos a los que tengo que llegar a acuerdos. ¿Es habitual lo de vender los derechos hereditarios? Sí, es más habitual de lo que pueda parecer, sobre todo. ¿Y la gente por qué lo hace? Pues sobre todo cuando no se lleva bien con sus familiares. O no quiero saber nada. No quiero Hasta saber luego, nada. Lucas. O estoy heredando de una persona muy lejana que a lo mejor ni conozco. Y bueno, pues a lo mejor es que realmente no sé ni lo que tenía. Sí, sé que tiene una casa maravillosa en Madrid, pero si tienes una gran sorpresa, ¿no? Uy, también, claro, de todo hay, de todo hay. Pero sí, hay mucha... Y a lo mejor te soluciona la vida. Pues mira, pero a veces las herencias son caramelos envenenados. Y hay que saber muy bien, ir mucho al detalle. Bueno, 16 minutos, llegamos a las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Vamos a ir con los oyentes 609 22 47 16. Primera nota de voz. ¿Hay un tiempo límite para aceptar o renunciar a una herencia? Y por cierto, si esa persona muere repentinamente y no tiene testamento, ¿qué es lo que pasa? Gracias. Tiempo. El tiempo para aceptar una herencia, pues son 30 años. Lo que pasa que esa herencia se ha tenido que aceptar, no repartir, pero sí aceptar, con lo cual parte del proceso sí se ha tenido que hacer. Se puede reclamar ese derecho. Vale, y la otra parte de la pregunta que decía, vamos a volver a escucharlo. ¿Hay un tiempo límite para aceptar o renunciar a una herencia? Y por cierto, si esa persona muere repentinamente y no tiene testamento, ¿qué es lo que pasa? Gracias. Claro, siempre hemos dicho que el testamento es clave, que desde que uno tiene la primera propiedad, pueden ser simplemente acciones, ¿no? O una cuenta corriente, sí, que debería hacer testamento. Es fundamental hacer testamento porque facilita la vida para los que se quedan, pero como preguntaba este oyente, si no ha muerto repentinamente, sin ello lo que toca es hacer la declaración de herederos. Y cada uno con que haya un heredero que tenga interés legítimo puede instar esa declaración. Y en cuanto al plazo para renunciar o aceptar, pues son 30 años. 30 años. Mira, dice uno de los oyentes, buenos días, tengo un préstamo hecho a un hijo que reside en el extranjero, declarado en el modelo 600. Si ahora decido condonarle una parte del mismo, es decir, hacerle una donación, yo entiendo que esa donación solo tributaría en el extranjero, ya que el dinero ahora se encuentra en el extranjero. ¿Estoy en lo correcto o hay que declararlo también aquí en España? A ver, si le ha hecho un préstamo, imagino que sería un préstamo entre familiares sin intereses, además de comunicarlo con el modelo 600 a la Hacienda
en este caso a la Hacienda Estatal, por ser uno de ellos no residente, también lo tienen que declarar en su declaración de renta, porque en ese préstamo se habrá establecido unas cuotas en cuanto a plazo de devolución. Si ahora decide hacerle una donación sobre un dinero que está en el extranjero, efectivamente la donación solamente tributará fuera, porque ese dinero no está en España. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Miren, quería saber cómo es posible saber las deudas que tiene un fallecido antes de aceptar o renunciar a la herencia. ¿Es posible saberlo? Entiendo que un banco no aporta esta información. Bueno, si pueden hacer algo al respecto, muchas gracias. Pues sí, es posible saber las deudas. La manera más rápida y eficiente es solicitando una declaración de la renta del fallecido, justo la que hizo en el ejercicio anterior al fallecimiento. ¿Y eso me lo dan a mí o no? Sí, como heredero. Vale. O sea, siempre tengo que acreditar mi posición como heredero y entonces ahí aparecerán los bienes que tenía, las deudas que hubiera y ya a partir de ahí pues nos podemos ir al banco, por ejemplo, si tiene hipotecas y demás. Pero bueno, teniendo una acreditación como heredero, también podemos acudir a los bancos donde nos van a dar sus posiciones bancarias y entre ellas estarán las deudas que tuviera. Y en el peor de los casos siempre podemos recurrir a Banco de España. Claro, y en el caso anterior, con el tema de los derechos hereditarios, imagínate que a mí llega, no sé, mi vecino y me dice, oye, Susana, que te vendo mis derechos hereditarios, pero estate tranquila que no hay ninguna deuda. Que te lo vendo pues porque me llevo mal con mis hermanos y quiero zanjar y pasar página y ya está. Te vendo mis derechos hereditarios. ¿Cómo yo, que no soy heredero, puedo comprobar que realmente no hay ninguna deuda? Bueno, ahí realmente el heredero que quiere hacer negocio contigo es el que te lo tiene que mostrar, porque habrá bien una escritura de aceptación de herencia, porque él ya lo ha aceptado, o bien hay una aceptación tácita. Él ha hecho algún acto sobre esa herencia que ya le declara como heredero. Entonces, ahí tiene que ser él, porque si tú, aunque la persona haya fallecido, acudes a un banco, te van a decir, bueno, pero usted no es nadie. Tienes que demostrar alguna vinculación con esa herencia. Otra cosa es que ya tengas un contrato y entonces ahí tienes tu posición como heredero. Mira, otra pregunta. Tengo 3 hijos, uno casado y los otros 2 viven conmigo. Quisiera, por todos los medios, que el día que mi marido y yo desaparezcamos, mis hijos se puedan quedar en el piso y que no les eche mi otro hijo mayor. ¿Qué hago? A ver, sus hijos pueden quedarse en el piso y tanto el que está fuera como el que está adentro tienen los mismos derechos. Entonces, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el que está fuera, si le pide su parte, se lo van a tener que dar. Entonces, a lo mejor, si no tienen dinero extrahereditario, pues tienen que llegar a vender el piso. ¿Echarles como tal? No les va a echar. Pero sí tienen que llegar a un acuerdo con el que está fuera para que cobre su parte. Pero si uno de los 3 quiere vender, ¿entonces tienen que vender? No necesariamente. Si se puede, al final, como la herencia se valora económicamente, si a él le corresponden 100, mientras que él perciba sus 100 y fundamental que sus padres en el testamento lo dejen recogido, que no tiene por qué llevarse una porción de la herencia como tal, sino que esa porción la puede cobrar en metálico con dinero de la herencia o extrahereditario y entonces los otros hijos le van a tener que pagar, pero no tienen por qué vender el piso. Vale. Si tienen más bienes, claro. Mira, si tengo un hijo en el extranjero y le presto un dinero que yo tengo en el extranjero, ¿ese préstamo tengo que declararlo en el país donde él reside o habría que declararlo también aquí en España? A ver, si yo tengo un dinero en el extranjero, Hacienda debería tener constancia, porque yo lo tengo que declarar en mi declaración de renta, porque nosotros tributamos por obligación personal nuestra renta mundial al ser residente fiscal, y en el modelo 720, que es una declaración informativa de los bienes que yo tengo en el extranjero, con lo cual, de alguna manera, yo tengo que informar a la Hacienda española, daré parte de ese dinero, o el total, si es lo que estoy prestando, de baja de esa declaración informativa, y estoy haciendo un contrato de préstamo con ese hijo. Entonces tengo que establecer cómo me lo va a devolver. O sea, a veces pensamos que todo lo que está fuera aquí no tiene que tributar de ninguna manera y aquí informar y tributar. O sea, tiene sus pequeñas particularidades. Ya. Vale. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Un caso de un fallecido en España
residentes en España, pero los herederos residentes en Italia. Los bienes están en España. Tienen los herederos que presentar el 730. Hay que liquidar el IRPF por el bien del inmueble heredado. Gracias. ¿Qué dices? Pues sí, nos va desencaminada nuestra oyente. A ver, el heredero, o sea, el fallecido está en España y los bienes también, pero los herederos están fuera. Pues ya simplemente ese pequeño gran detalle marca la diferencia, porque ya la convertimos en una herencia internacional. Entonces, ¿van a tener que pagar el IRPF de la vivienda, como ya dice, la plusvalía? Sí, la van a tener que pagar. ¿Van a tener que hacer la declaración informativa de bienes en el extranjero? No, porque eso lo hacemos cuando nosotros estamos aquí y nuestros bienes están fuera. Ellos lo que tendrán que hacer es una declaración de la renta como no residentes, todo el tiempo que mantengan esa vivienda. Y, por supuesto, tienen que tramitar su expediente sucesorio en España como no residentes. Vale. Otra consulta a través del 609 22 47 16. Dice, ¿el usufructo hay que declararlo en sucesiones? ¿Se paga por él? Sí, claro. El usufructo es una parte de la herencia. ¿Se paga también. por todo? Se paga por todo. Sí. Normalmente el usufructo es para el cónyuge viudo y en su declaración de impuesto de sucesiones él declarará por esa parte que percibe y en su caso sí tiene que declararlo. Mira, otra cosa sobre el usufructo. Dice, ¿se puede cobrar el usufructo en una herencia heredando parte de los bienes? ¿Y esto cómo tributaría? Sí, a ver, el usufructo, repito lo mismo, la herencia al final se componga de los bienes que sea, al final se traduce en una valoración económica. Entonces, si a la persona que le corresponde el usufructo es un 25% de la herencia y se traduce en 100.000, por ejemplo, se le puede dar un bien, por ejemplo, pues mira, tenemos una casa que vale 100.000 y tengo interés en esa casa, pues te dan esa casa que vale 100.000 o te pueden dar el dinero. Vale. Ahí sí que es un pacto entre los herederos. Madre mía, esto tienes que tener ahí a mí me parece mucha información. Tremendo. Sí, y demasiada casuística. Es que hay demasiado caso y muy diferente y cada uno con sus peculiaridades. Vamos con una notita más. Buenos días. Si el fallecido era español, residía en España, los herederos son españoles, pero reciben unos bienes en el extranjero, como un piso o dinero en una cuenta corriente, ¿se adjudican esos bienes ante un notario en España o tengo que hacer algún trámite en el extranjero? A ver, esto por los trámites. Vale, bueno, pues igualmente también estamos con una herencia internacional. Aquí lo primero que necesitamos es un inventario de bienes. Nuestros bienes en este caso están todos fuera. Podemos hacer la aceptación y adjudicación de herencia, la podemos hacer en España, no hay ningún problema. Pero sí tendremos que tramitar 2 expedientes sucesorios, uno en España por esos bienes que recibimos de fuera y otro en el país donde estén esos bienes como no residentes, con lo cual tendremos que averiguar si hay un convenio para evitar la doble imposición internacional, porque en España pagaremos lo que nos corresponde y para que el país destino no nos pida también impuestos tendremos que acreditar esto allí. Bueno, nos ha cundido, ¿no? Sí, la verdad que hay preguntas muy interesantes. Bueno, y muy diferentes y además que ya van mucho al detalle, ¿eh? Yo me asusto que hay mucho nivel. Hay muchos trajes a medida hemos hecho hoy. Tremendo. Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudarnos a crear este espacio y sobre todo gracias por ayudar, por atender a nuestros oyentes y resolver sus dudas. Un auténtico placer. Nos vemos el lunes que viene. Estupendo. Gracias, un abrazo. Hasta pronto. Quedan 5 minutos para llegar a las 11 de la mañana. A la vuelta les vamos a presentar la historia de Mapal. Es una compañía que ha creado el primer gerente inteligencia artificial para el sector de la restauración. Teniendo en cuenta que el personal y muy especialmente el equipo gerencial es el motor del éxito de los locales de hostelería, así como la enorme carga de trabajo y responsabilidad que recae sobre ellos en el día a día, Mapal está trabajando en un gerente de inteligencia artificial para el sector. Les vamos a contar hoy la historia de esta compañía española, una compañía que pone
la inteligencia artificial al servicio de este sector tan importante para la economía española, del sector servicios y en concreto todo lo que son restaurantes, bares, cafeterías, muy interesante. Y después les vamos a abrir ese espacio llamado Digital Business. Vamos a hablar del halving, Bitcoin, está a la vuelta de la esquina. Vamos a repasar la actualidad con Paco González y ojo porque les vamos a presentar la historia de Bliseo. Es una plataforma que le puede pagar a usted por recomendar, sí, hacer recomendaciones de restaurantes, de hoteles, de casas rurales o bueno, de ropa incluso. Puede ganar usted y puede ganar también la empresa, el hotel por ejemplo, o el restaurante. Les vamos a contar cómo funciona esta plataforma que remunera vía comisiones. Esto y mucho más en Radio Intereconomía. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 571 6016. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Madrid es formidable y con Endesa tu ahorro también. Solo por vivir en Madrid ahorra 980 euros en 2 años con formidable energía, con luz, gas y mantenimiento de gas. Contrata ya en el 800.